Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. En medio de una situación sanitaria muy compleja y mientras avanza el plan de vacunación, el Poder Ejecutivo anunció esta semana un nuevo paquete destinado a atenuar los impactos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. En una conferencia de prensa a la que asistió el presidente de la República, los ministros de Economía, Industria, Trabajo, Desarrollo Social y Turismo presentaron este martes una serie de medidas que, por un lado, mantienen el foco de otras anteriores para los hogares de menores ingresos y las empresas más pequeñas. Y por otro, suman un énfasis particular en empresas y trabajadores de los sectores que se han visto más afectados. Por ejemplo, hoteles y turismo en general, organización de eventos, deportes y actividades culturales, servicios que dependen de las clases presenciales en la educación. Al mismo tiempo, se informó que el monto asignado al Fondo Coronavirus para este año sube a $900 millones, en lugar de los 540 millones anunciados inicialmente. Tanto desde la oposición política como de las organizaciones empresariales y sindicales, se consideró que las medidas van en la dirección correcta, aunque varias voces que se expresaron sostuvieron que resultaban insuficientes. ¿Qué se buscó con este paquete? ¿Cuál es el margen que existe para una asistencia mayor? Vamos a conversar a partir de este momento con la economista Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas. Ministra Arbeleche, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, Romina, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, de forma virtual esta vez. Sí, la estamos viendo, quienes siguen nuestra emisión en video, en YouTube o en Cardinal TV la están observando. ¿Dónde está? ¿En su casa o en el ministerio? En este momento estoy en mi casa, como le comentaba a Romina, de aquí me voy al ministerio, pero he logrado que la siguiente reunión también sea por Zoom, así tenemos unos minutos más para poder conversar. Empecemos entonces. Usted ha dicho, no se va a escatimar en ningún instrumento económico, social o sanitario para hacer frente a la pandemia. Ahora, lo cierto es que no hay un número mágico aceptado por todos para decir que el gasto es el adecuado, ¿no? Lo hemos visto, cada sector reclama más medidas, la oposición y organizaciones sociales piden más apoyo a las personas más afectadas. En definitiva, acá lo que hay es una concepción política. ¿Puede explicar cuál es el razonamiento para afirmar que no se está escatimando dinero? Yo diría, Emiliano, que más que una concepción política, es una concepción de cómo se están manejando responsablemente los fondos de todos los uruguayos. Porque siempre se puede dar más, o siempre los distintos sectores es razonable que pidan más apoyo en esta situación compleja. Pero uno como hacedor de política, como responsable de las decisiones que toma el gobierno, tiene que ser muy cuidadoso que los apoyos que se den sean los apropiados, que lleguen a las personas que tengan que llegar y sobre todo que se puedan mantener en el tiempo. Aquí estamos hablando de medidas que usted resumía muy bien al principio, de que se anunciaron algunas el martes, que se sumaron a los que ya habían, pero no es el primer conjunto de medidas que se anuncia. Desde mediados de marzo del año pasado, que supimos de los primeros casos, es que se están anunciando constantemente apoyos para ir apoyando, valga la redundancia, a aquellas personas que están, o aquellos sectores que están en situación más vulnerable, y aquellas empresas, particularmente las más pequeñas, que son más afectadas por la pandemia. Y ni que hablar apoyos que tienen que ver con lo sanitario, que está en primer lugar en esto. Entonces, más allá de un tema de justicia entre cómo se reparten los recursos, hay un tema de que esto tiene que ser consistente en el tiempo. Y si bien hoy estamos satisfechos en cómo está evolucionando el proceso de vacunación, Uruguay en ese sentido está muy bien ubicado en la comparación internacional, todavía no sabemos cuándo esto tiene un fin. Y esta situación era todavía más incierta el año pasado. Por lo tanto, más allá de una concepción política, que acá la concepción política es
el Estado tiene que apoyar a los sectores más vulnerables y el Estado tiene que ayudar a paliar a las empresas esta situación, a transitar a través de la pandemia y ya tener una mirada en lo que es la recuperación económica. Romina, vamos un poco más allá entonces con este mismo tema, sí, antes de seguir avanzando por otros lados. Sí, ministra, teniendo en cuenta eso que decía Emiliano de que no hay un número mágico, le planteo cosas que se le deben dar en el día a día, ¿no? ¿Cómo defiende usted que el gasto es el adecuado cuando, por otro lado, hay lo que se señala como necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Por ejemplo, un informe de la ONG Techo, en el que profundizamos la semana pasada aquí en Perspectiva, muestra que de 78 asentamientos relevados, solo en 3 las familias acceden a las 3 comidas diarias. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo se planta usted frente a este dilema de mantener en orden las cuentas frente a este tipo de situaciones que se describen, ¿no? Me planto en lo que decía recién. Acá no es cuestión de dar, como en algún momento en algunos sectores se dijo, una renta básica para universal o para 300.000, algunos sectores no. El Frente Amplio en marzo del 2020 planteó una renta básica para unas 300.000 personas, que eran básicamente personas que se encontraban en la informalidad o cuentapropistas. Esto tenía un costo de unos $100 millones aproximadamente por mes. Entonces, estamos pensando que hace más de un año se planteó una renta básica de $100 millones por mes y una cuarentena general. Si nosotros hubiéramos tomado ese camino, ese dinero quizás hubiera llegado, Romina, al caso que tú planteás, pero hubiera llegado a otros casos que no necesariamente lo necesitaban, porque acá lo que tenemos que hacer en estas 300.000 personas, en las personas que están en la informalidad, es ver quién está recibiendo algunos ingresos y no se están reportando y quiénes no. Entonces, lo más importante, vuelvo al punto al que decía anteriormente, y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo y con la OPP, que los recursos sean focalizados y que este caso que tú decís que lleguen los recursos a esas familias. Ese es el trabajo que estamos haciendo, que no es sencillo y por lo tanto habrán casos como ese que los hay que no está llegando. Y por eso también es que se va reforzando conforme ha avanzado la pandemia, porque no es lo mismo la situación que teníamos a fines del año pasado, de la que tuvimos al principio de este año. Ahí es donde se resuelve dar un apoyo adicional, que lo anunció primeramente el presidente, luego un Consejo de Ministros a fines de marzo, y luego reafirmó estas medidas el ministro Bartol este martes, diciendo que va a haber una duplicación de lo que es la asignación familiar del Plan Equidad, que va a haber una duplicación de los ingresos para poder comprar alimentos, lo que se hace a través de la aplicación de Tu App, y adicionalmente los monotributistas MIDES, que son unas 12.000 personas, se anunció que una vez más, como ocurrió en el 2020, van a acceder a un subsidio de 7.305 pesos mensuales durante 3 meses. Adicionalmente, los sectores más afectados, que mencionaba Emiliano al principio, también van a recibir, las personas que trabajan en los sectores de cultura, el sector artístico, el sector deportivo, van a recibir también este subsidio por 3 meses. Pero lo que cuando se plantea esa cifra, por ejemplo, a propósito de eso, de esos 7.000 pesos, enseguida se señala, bueno, ¿quién puede vivir con ese dinero? Es un planteo que escuchamos permanentemente. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, entre otras cosas, lo escuchábamos en un representante del Sindicato de Trabajadores del Turismo. La pregunta es, usted ha tenido que responder seguramente este tipo de planteos ahora en lo inmediato y teniendo en cuenta eso, el tema de eso, ¿no? El impacto social que sentimos todos, que vemos todos. ¿Qué responde ante ese tipo de planteos, ¿no? ¿De quién puede vivir con 7.000 pesos? Hay ayudas adicionales, no solamente son los 7.305 pesos, Romina, que además son por 3 meses. Hay ayudas adicionales que mencionaba, como el Plan de Equidad, como la canasta alimenticia, Tu App.
hay ayudas que se están dando, que se dieron cuando se suspendieron las clases, el apoyo de la alimentación, hay distintas medidas, y acá lo importante es que la medida llegue a quien tiene que llegar, y por eso es que estamos trabajando en esa focalización, porque si damos algo al barrer, le va a tocar a quien no le es tan necesario, porque necesario en este momento es para la mayor parte de los uruguayos, y dejamos de cubrir para quien sí es fundamental y le hace la gran diferencia para llegar a fin de mes. En ese sentido estamos trabajando con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, que tiene el estudio de todos los programas que están en curso y liderados, por supuesto, con el Ministerio de Desarrollo. Por supuesto que adicionalmente, Romina, a estas medidas que yo diría que son paliativas, que son simplemente para apoyar a estos sectores más vulnerables, está el trabajo en lo estructural, está cómo resolvemos esto de raíz, y ahí es donde tenemos que trabajar para crecer, para tener más empleo, para ofrecer puestos de trabajo a estas personas, que es la solución estructural, definitiva, que deberían de tener, y obviamente que el tema educativo. Me parece buena esa observación que acaba de hacer recién, porque por ahí queríamos ir enseguida. Tengo algunas preguntas de ese tipo, pero ¿iba a agregar algo más? A ver. Iba a agregar, que dentro de los elementos, porque no es un único elemento, hay un menú de elementos en esto. Dentro de esos elementos también está el planteo que se está haciendo a nivel de los intendentes, que se va a hacer a nivel del Congreso de Intendentes, del trabajo solidario, de tener un trabajo por un tiempo determinado que apoye en los ingresos de esos hogares. O sea que aquí no es un único elemento, un único instrumento, es un menú de instrumentos que uno va eligiendo, no de forma permanente, pero que nos ayuda a transitar esta situación de pandemia. Enseguida retomamos. Seguimos en diálogo con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Estamos tomando como base los anuncios conocidos esta semana. Vayamos al conjunto de medidas, justamente, algunas de las cuales ya hemos ido mencionando, pero veamos ahora el paquete, digamos, ¿no? Por un lado estuvieron las medidas del MIDES, ¿no? Usted ya incluso las reiteró recién, los montos de las asignaciones familiares del Plan de Equidad, como los de la canasta alimenticia, se duplicaron en abril y la medida continuará vigente mayo y junio. Además, desde el 3 de mayo, los usuarios de la aplicación Tu App pueden utilizar ese monto de manera fraccionada en distintos comercios. Por último, se retoma el subsidio a los monotributistas que están en proceso de formalización. Se les proporciona por 3 meses la suma de 7.305 pesos para apoyarlos en el retorno a la actividad laboral. Eso en el campo del MIDES. Después, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo comunicaron una serie de instrumentos para empresas y trabajadores de los sectores de actividad más castigados por la emergencia sanitaria y las restricciones a la movilidad. Ahí están, turismo, alojamiento, gastronomía, transporte turístico, free shops de la frontera, salones de fiestas, en el caso del transporte, taxis, unidades de Uber, remises, rentadoras de autos, concesionarias de aeropuertos, transportes fluviales y marítimos. Después, actividades vinculadas a la falta de presencialidad en la educación, ¿no? Transporte escolar, cafeterías de instituciones, y el capítulo cultura, entretenimiento, gimnasios, clubes. Bueno, ahí en cuanto a las empresas, hay exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios al BPS durante el primer semestre, exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas, IRAE mínimo mensual, y también de anticipos del impuesto al patrimonio durante el mismo periodo. Después una serie de instrumentos de facilitación del acceso al crédito, bonificaciones en tarifas de UTE y Antel, refinanciación de deudas en esos servicios. Y en cuanto a las personas, el Ministerio de Trabajo anunció un seguro de paro flexible durante 6 meses para los trabajadores dependientes de las empresas que correspondan a estos sectores. Se reduce de 6 a 1 en el caso del trabajador mensual y de 75 jornales a 12 en el caso de jornalero la exigencia, ¿no? Y por otra parte, el subsidio temporal de 3 meses para trabajadores informales sin ingresos o con ingresos mínimos vinculados con cultura, espectáculos y eventos, así como deporte y turismo. 7.305 pesos vuelve a ser el número. Hice todo este detalle, que por supuesto podría ser mucho más pormenorizado, pero digo, hice el recorrido porque una pregunta que se ha planteado es, ¿estas son medidas
paliativas o de reactivación de la economía? ¿Son, digamos, para tapar agujeros, para la supervivencia o para mover efectivamente la economía? ¿Cuál es el concepto? Me parece una muy buena pregunta, Emiliano, y el concepto es que son ambas cosas a la vez. Y aquí recordemos que lo primero que tuvimos fue lo que es la ley 19.942, que se refería a estos apoyos productivos a las micro y pequeñas empresas específicamente. Había algunas medidas que también abarcaban todas las empresas, como es las facilidades de pago al BPS y a la DGI. Esto fue enviado al Parlamento y votado en el mes de marzo. Recordemos que cuando el presidente habla ante la Asamblea General, da estos anuncios el 2 de marzo, inmediatamente ingresa en el Parlamento, y esto surge luego de reuniones que mantuve con los líderes de los distintos partidos de la coalición. Llegamos a este acuerdo, recogimos las medidas de las distintas propuestas, lo que veníamos trabajando en economía, y se presenta este paquete para las micro, pequeñas y medianas empresas, básicamente pensando en recuperación económica. Luego de eso tenemos una situación donde inmediatamente después los casos de COVID aumentan en nuestro país. Eso nos lleva a que el 23 de marzo en el Consejo de Ministros se toman medidas para restringir algunos sectores y nos lleva a la segunda parte de lo anunciado el martes. Necesitamos una atención especial a aquellos sectores que, por las medidas que tomó el Ejecutivo para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos, se han visto más afectados aún. Y ahí se suman los sectores que usted mencionaba al principio. O sea que acá estamos hablando de transitar lo que queda de la pandemia, con este horizonte de que estamos bien en el proceso de vacunación, pero que todavía es incierto cómo van a continuar los siguientes meses, y ya tener la mirada en la recuperación económica, porque a los elementos... Pero entonces estamos hablando básicamente acá de medidas paliativas, ¿ese sería el concepto? Las dos cosas, reitero, las dos cosas, porque es transitar, pero ya pensando en una recuperación económica. Estamos hablando de darle facilidades a empresas, pero empresas con el foco que mantengan la cantidad de empleados. Acá eso también otra distinción importante. Se apoya a los emprendimientos, a las micro y pequeñas empresas, a las empresas más afectadas, con la idea de mantener el empleo y poder aumentar el empleo. Y a las medidas que mencionó, no recuerdo si dijo lo que tiene que ver con el acceso al crédito. Sí, sí. No di los detalles, pero dije que hay varios instrumentos que facilitan el acceso al crédito, en particular con las garantías, ¿no? Exacto. Entonces, si le agregamos a las exoneraciones tributarias y le agregamos a las exoneraciones, a los aportes del BPS, también el acceso a la liquidez, estamos pensando ya no solamente en transitar esta situación, sino ya pensar en una recuperación económica. Recuperación, Emiliano, que estamos empezando a ver, porque fue un trimestre con señales muy mixtas, digamos, pero ya tenemos sectores en donde se avisora una recuperación, como es en el caso del agro, como es el caso de la construcción. El primer trimestre lo que estuvo muy afectado negativamente es lo que tiene que ver con el turismo, con el comercio, con algunos de los servicios, pero algunos sectores ya están empezando a tener mayor actividad, y en este momento nos encontramos con los indicadores, nos están mostrando que es una situación aún incierta. Pero la respuesta de la pregunta es que estamos pensando en ambas cosas, y lo que está detrás de los anuncios fue: primero pensamos en una recuperación económica. Cuando aumentaron los casos dijimos, bueno, pero acá hay algunos que todavía necesitan un empujón adicional. Ahora, por otra parte, lo que tiene que ver con los apoyos que básicamente preguntaba Romina a los sectores más vulnerables, esos apoyos
tienen que continuar más allá de lo que la economía comience a recuperarse, porque no es automático de que tenemos más crecimiento, de que va a haber más empleo y de que esos ingresos van a llegar a las personas. Con lo cual, a nivel de apoyos en lo social, estamos pensando que esto continúa a lo largo del año. Es importante aclararlo, si bien no dijimos exactamente, no lo dijo el ministro Bartol, en qué instrumentos específicamente se va a canalizar esos apoyos, sí dar la certeza que esos apoyos van a estar en el segundo semestre. ¿Y por qué nos han dicho? Por esto que decía inicialmente, porque estamos avanzando en la focalización de esos apoyos. Ahora, ¿no están haciendo falta medidas de mayor calado para algunos de estos sectores de los que veníamos hablando recién? Por ejemplo, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo en el mismo día de la conferencia de prensa que había presentado al Poder Ejecutivo un plan de rescate de ese sector. Entonces, ¿en qué se está pensando en ese sentido? ¿No debería preverse inversiones, asesoramiento para que estas actividades castigadas por la pandemia puedan fortalecerse, ayornarse para estar mejor plantadas cuando las condiciones mejoren? Hay algunas que precisan una especie de reconversión, digamos, ¿no? Emiliano, el plan que mencionó el ministro Cardoso, como me encuentro sentada en un escritorio, digamos, lo tengo acá exactamente, el plan de salvataje del sector turismo, y las medidas que anunciamos el día martes fueron estudiadas y analizadas entre los ministros que estábamos sentados en esa conferencia de prensa. O sea, el ministro Cardoso es parte de la solución que anunciamos, de los apoyos que anunciamos el día martes. Estudiamos uno por uno cada uno de los puntos que fueron presentados por el sector turismo. Y realmente, y vuelvo al concepto de que son medidas adecuadas. Pero mi pregunta es, ¿son las medidas que el ministro prevé para un rescate del sector, son estas que se anunciaron? Porque él dijo que estaban bien, sí, que iban en la línea, pero ¿no hay otras más de fondo que hay que pensar y ejecutar? Para terminar, Emiliano, con el concepto de que estas medidas que se presentaron el martes y específicamente lo que tiene que ver con los sectores en situación más afectados por la pandemia, como es el caso del turismo, son medidas muy potentes y así fueron recibidas por las distintas gremiales, básicamente, que nos transmitieron su conformidad, digo básicamente porque hubo algún caso en donde se dijo que era insuficiente, pero básicamente nos transmitieron su conformidad. Aquí estamos hablando de un primer semestre de este año, 6 meses, en donde hay una exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios al Banco de Previsión Social. Aquí estamos hablando de un primer semestre en donde se exonera el anticipo del IRAE para las empresas del sector. Esto quiere decir que si cuando se liquida el impuesto al final del ejercicio corresponde pagar IRAE porque hubo actividad, se paga, y ojalá ese sea el caso, no para que lo reciba la DGI, sino porque a la empresa le fue bien. Pero si esa empresa no facturó el primer semestre, no tiene que hacer estos anticipos, que con el esquema actual, el anticipo del IRAE, si no se facturó luego en ese monto, queda como dinero perdido. Y luego, una medida que es muy fuerte desde el punto de vista tributario, o sea, que hace a las finanzas del sector turístico, es lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, porque pueden haber empresas, caso la hotelería, que tengan un patrimonio tal que corresponde a pagar el impuesto al patrimonio, pero que no estén facturando. Entonces le estamos pidiendo pagar un impuesto sin tener facturación, sin tener actividad. En ese caso lo que se hace son los anticipos del impuesto al patrimonio que corresponden al primer semestre de este año, quedan exonerados. Cuando se calcula al final el impuesto al patrimonio que hay que pagar total, los adelantos se consideran como que se pagaron, porque aquí recordemos que el impuesto al patrimonio no está relacionado con la actividad, entonces no sería, para que la medida sea efectiva, digamos, lo que estamos haciendo, y esto es distinto a la propuesta del impuesto al patrimonio para las micro y pequeñas empresas, en este caso le estamos diciendo directamente, lisa y llanamente, se exoneran, o sea, los anticipos de patrimonio quedan como que los pagaron, aunque no se hayan pagado. Estas medidas, Emiliano, son potentes. Habían otras medidas que estaban sobre la mesa
y viendo la potencia, viendo el impacto que tenían estas medidas para el sector, es que entendimos que esto era un plan adecuado y fuerte de apoyo al sector turístico en particular, pero también al resto de los sectores afectados por la pandemia. Entiendo lo que dice. Mi pregunta iba un poco a lo siguiente. Pensemos en el sector turismo, un rubro dentro del sector. Congresos, seminarios, conferencias. Parece bastante claro que aun cuando se reabran las fronteras, y no sabemos cuánto falta para eso, ese negocio no va a ser el mismo que antes del 13 de marzo, en el caso de Uruguay, ¿no? Parece bastante claro que una parte de los congresos, las conferencias, los seminarios, va a seguir desarrollándose de manera virtual. La virtualidad va a quedar, vamos a ir a un esquema mixto, ¿no? Entonces ahí tenemos una parte del sector turismo que va a tener que de algún modo reconvertirse, no va a ser, no va a llegar a lo que era antes. Y eso tiene su impacto, por ejemplo, también va a tener su impacto en el transporte, va a tener su impacto, no sé, en el catering, por mencionar rubros conexos, ¿no? Entonces mi pregunta es cómo se está pensando esos cambios que pueden venir y ser nuevas tendencias en este caso concreto del turismo, ¿no? Sin duda que es así, sin duda que esta situación aceleró muchos cambios en la forma de trabajar, como estamos en este momento algunos en teletrabajo, y es lo que hemos exhortado que se haga, y sin duda que en concreto el planteo que usted hace sobre los congresos, y lo vivo personalmente, porque en este año no me he movido de Colonia y Paraguay, del centro, y sin embargo he asistido a distintos eventos, congresos, congresos no, pero eventos e instancias de intercambio con otros colegas a nivel mundial. La semana pasada terminábamos las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y justamente uno de los puntos que decíamos era esto, que entendemos que se puede hacer este tipo de reuniones virtualmente y no es necesario siempre estar presentes. Ahora, ahí lo que nosotros hacemos es apoyar la reconversión de los sectores a través de instituciones como el INEFOP, a través de las líneas de crédito que decía anteriormente, que por eso es importante considerar el acceso al crédito. Pero nosotros, el gobierno no se va a poner a dictar esto no es por acá y es por allá. Yo creo que cada sector va a entender cuáles son las nuevas formas de trabajar, cuáles son las nuevas formas de conectarse la sociedad, y ahí va a estar el Estado apoyando para que se pueda llevar adelante ese proceso. Pero es que al gobierno o a los estados se le van a plantear desafíos, porque va a haber gente que no va a tener trabajo, que se desempeñaba en algunas de esas tareas y que no va a tener su puesto en el escenario nuevo, ¿no? Porque esto por ejemplo, impacta justamente en salones, en salones de congreso, impacta en hotelería, impacta en restaurantes, esos cambios que no sabemos qué dimensión van a tener además, ¿no? Emiliano, esta pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso que en algunos sectores ya se estaba dando, de trabajar de otra manera, y también que tiene que ver con la automatización de tareas. Esto nos aceleró, nos hizo ir muy rápido en ese proceso. Sin duda, en este momento decir de que no van a haber más, que los hoteles van a tener un rol distinto o que la gastronomía va a ser distinto, yo creo que es muy aventurado, y lo que sí hay que estar abierto a ver en algunos sectores, y sí me atrevo a decir, porque como usuaria lo veo, que es el sector congresos y eventos a nivel de internacionales, digamos, que se tenga que movilizar personas, hemos entendido que con un sistema así virtual podemos tener una conexión que si bien no sustituye el mano a mano, y eso también lo conversamos con colegas, siempre el momento de verse las caras hace una diferencia, pero que sin duda se puede trabajar de otra manera. No me aventuro a decir que no hay más hotelería. Yo no dije eso, no dije eso. Dije que parece claro que va a haber una afectación por lo menos parcial de esos rubros. Por supuesto, y ahí tiene que estar el gobierno apoyando esa reconversión, y por eso también yendo a resultados, a apoyos estructurales que tienen que ver también con la educación que mencionaba al principio, ante la preocupación de Romina, o la pregunta de Romina, que entiendo que también es una preocupación de los sectores más vulnerables. Al final, o sea, aquí está
lo que es apoyar lo paliativo, como decíamos, y la recuperación, pero en paralelo va todo lo que es estructural. No lo resolvemos de un día para el otro, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la educación, porque también la educación va a tener que adaptarse a las nuevas formas de trabajo y a las nuevas demandas de parte de las empresas. Y por otro lado, ¿qué es lo que está previendo el gobierno en cuanto a inversiones del Estado, por ejemplo, que dinamicen la economía en el corto plazo? Que dinamicen ahora, en el segundo semestre del año. Por ejemplo, esto también ha estado varias veces en la agenda, ¿no? Proyectos adicionales de obra pública. ¿Qué está trabajándose en esta materia? Sí, Emiliano, ahí no solamente hay inversión desde el punto de vista público, sino que estamos trabajando activamente y también desde principios del año pasado en inversión, en apoyar y promover la inversión privada y más allá de la inversión pública. Entonces, detengámonos un minuto antes de entrar en la inversión pública en lo que es la inversión privada, porque ahí lo ejecuta el privado, pero el sector público está dando beneficios muy generosos para que eso se lleve a cabo. Quizás, cuando digo muy generosos, pecamos de muy generosos, pero en esta instancia es preferible dar mayores exoneraciones tributarias y que realmente se puedan llevar adelante las inversiones cuando además venimos de un periodo en donde las inversiones venían en una situación muy pobre, muy caída. Y ahí recordemos que tenemos distintos decretos que tienen que ver con la construcción de edificios de grandes dimensiones. Tenemos un decreto que tiene que ver con la promoción de la vivienda social y luego tenemos el decreto que reglamenta la ley de promoción de inversiones, lo que es la COMAP, que recoge proyectos de los distintos sectores. Hoy, Emiliano, tenemos que se han presentado el año pasado hasta el 31 de marzo 2.200 millones de dólares de inversiones en estos tres rubros. ¿Quiere decir que toda esa inversión se va a llevar adelante? No, sin duda que hay un proceso de depuración, pero estamos con una cantidad de carpetas se presentan físicamente, por eso hablo de las carpetas que tenemos que firmar cada una de ellas, es muy grande, son estos 2.200 millones de dólares. Entonces hay un apoyo explícito del gobierno para la inversión privada. Lo que tiene que ver con la inversión pública, también el presidente de la República lo anunciaba el 2 de marzo, tenemos previsto el monto anual de inversión son unos 1.200 millones de dólares anuales que están en el sector transporte, en el sector vivienda, también en lo que es la infraestructura edilicia del sector educativo. ¿Qué es lo que eso se va a adelantar este año? Bueno, eso está en manos de las respectivas carteras. No corresponde que el Ministerio de Economía y Finanzas le diga al ministro Heber, a la ministra Moreira, a Robert Silva, qué es lo que tienen que apurar para hacer durante este año. Sí, el Ministerio da todo el respaldo para que se agilicen las obras y que cuenten con el financiamiento. Financiamiento que puede surgir del propio presupuesto de cada uno de los organismos, puede surgir de las asociaciones con los privados, como pueden ser las asociaciones público-privadas, las PPPs, o contratos más pequeños, más cortos en el tiempo, que son contratos de rehabilitación y mantenimiento, que también es con una asociación con el sector privado, o puede ser, que lo hemos utilizado mucho y lo estamos profundizando, infraestructura a través de la Corporación Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, sí estamos trabajando con la Corporación Nacional del Desarrollo para acelerar la emisión de bonos, de manera de que tengamos más financiamiento y podamos llevar adelante estas obras. Pero lo que compete al Ministerio de Economía y al equipo económico es el financiamiento de esas obras y agilizar los procesos para que estén los recursos y que los recursos sean ágiles. Sí, por eso mi pregunta era si ya existía una programación en ese sentido, de modo que pudiera tenerse una idea de cuál va a ser el impacto en esa reactivación económica que el país está necesitando. ¿Qué va a pasar por ese lado
inversiones públicas, en este caso, inversiones extra del Estado en el segundo semestre del año, por mencionar un ejemplo, ¿no? Así es, Emiliano, reitero, yo no estoy en condiciones de decir cuáles son las rutas, pero si se lo preguntan al ministro Heber, las dice todas rápidamente de memoria cuáles son esas rutas, cuáles son las obras que va a priorizar, pero hay una priorización de obras y todo eso está contenido en lo que es la proyección del crecimiento de este año, que la seguimos manteniendo en el 3,5. Yo ya decía, creo que en el día de ayer o esta semana, que el segundo, dado que este primer trimestre del año, especialmente en lo turístico, ha sido más débil, esa cifra podría tener una leve revisión a la baja, pero seguimos con la estimación de un crecimiento de 3,5 para el 2021. Si tiene unos minutos más, hacemos 3 o 4 preguntas que nos están quedando con Romina, ya volvemos. El Poder Ejecutivo anunció este martes varias medidas de apoyo para empresas y trabajadores de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Además, se extendió a mayo y junio la duplicación de varias prestaciones del MIDES. Se retoma el subsidio a los monotributistas que están en proceso de formalización. A partir de esta conferencia de prensa, estamos conversando esta mañana en Perspectiva con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Ministra, yo le preguntaba antes de la pausa a propósito de obra pública, de inversiones públicas. Una duda mínima para terminar. Aquella idea de algún tipo de bono, de algún tipo de financiamiento voluminoso, importante, especial, que se encarara para justamente llevar a cabo alguno de esos proyectos extra, eso que en algún momento se manejó, ¿existe la posibilidad o no? La posibilidad está en los planes desde el inicio. Acá no hay nada nuevo, no hay que inventar la pólvora. Y es lo que yo mencionaba en el bloque anterior. La posibilidad es, y más que una posibilidad, es en lo que venimos trabajando, que la Corporación Nacional para el Desarrollo emita bonos, que no tiene que ser de una sola vez, sino que lo puede hacer de forma escalonada, viendo cuánto es lo que el mercado permite, pero digamos, no hay una novedad en ese instrumento. Es algo que ya venimos trabajando, y con el presidente José Luis Puig de la CND venimos muy encaminados para continuar con ese tipo de emisiones. O sea, no hay algo distinto, sí acelerar el proceso de emisión para tener ese financiamiento adicional para llevar adelante las obras. Romina, ¿seguimos? ¿Otras preguntas? Sí, ministra, a ver, el anuncio del martes implica, si vamos al tema del fondo coronavirus, implica un aumento de 360 millones respecto a esa cifra que se había manejado en febrero, ¿no? Que usted misma había señalado. Se trata de un incremento respecto de los anuncios previos equivalente a un 0,6, 0,7 del PIB. ¿Cómo se componen los 900 millones de dólares del fondo COVID para 2021? ¿Podemos ver cómo se llega a esa cifra, cómo se descompone? Sí, por supuesto, Romina, esto fue presentado el martes de noche, pero el miércoles en la mañana el equipo de Economía lo presentó y mostramos que de esos 900 millones de dólares tenemos un apoyo, aquí el apoyo más importante para el año 2021 es lo que corresponde al sector salud, que se lleva casi la mitad de este fondo coronavirus. Son 420 millones de dólares, en donde tenemos el plan de vacunación en marcha, por supuesto que estos son todas estimaciones, en donde tenemos la preparación de los equipos para tener listas las camas de CTI y otros instrumentos, aparatos que se necesitan de apoyo, y en donde tenemos los tests que ha sido de diagnóstico de COVID, que ha sido algo que hemos intentado aumentar e ir intensificando para poder tener los resultados de quienes están contagiados y evitar que se propague el contagio. Por otro lado, tenemos que los sectores más vulnerables van a recibir un apoyo adicional a lo que son los apoyos, las transferencias normales del MIDES, de unos 130 millones de dólares. Y luego lo que es el apoyo al sector productivo, ya sea a través del paquete que mencionábamos en el bloque anterior, de exoneraciones tributarias y apoyos, que suman unos 160 millones de dólares. Si a eso le sumamos lo que es los apoyos a través del BPS para el mercado laboral, ahí llegamos a unos 350 millones de dólares.
sea, básicamente el 47% de esto de los 900 millones corresponde a gastos en salud, el 14% a gastos en apoyos adicionales a los sectores más vulnerables y el 40%, el 39% restante corresponde a el sector productivo. Pero a ver cómo lo contabiliza usted, porque hay como distintas formas de mirar ese número, ¿no? Estoy pensando teniendo en cuenta el peso que tiene el rubro salud. Eso, digamos, puede decirse, bueno, no es inyección a la economía, ¿no? No es impulso a la economía. La otra mitad, en eso que usted mencionó, los 130, 160 y 90, ¿cómo digamos, es la mitad, es lo que va a 450 millones de dólares, es lo que se destina efectivamente a volcar a la economía con ánimo de paliar y reactivar? Romina, acá no hay ninguna confusión con respecto a qué es lo que va en el Fondo Coronavirus, porque hay dos leyes que dicen exactamente cuáles son los gastos que se pueden computar en el Fondo Coronavirus. La primera ley es la que crea el Fondo Coronavirus, que nos habla de los apoyos sanitarios, de los apoyos sociales y los apoyos que se dan a través del Banco de Previsión Social, ya sea en los pagos de los distintos mecanismos de seguro de desempleo, como la resignación de aportes que hace el Banco de Previsión Social. A esa ley se le agrega el último artículo de la ley 19.942, que es la de apoyo a las micro y pequeñas empresas, que comentábamos en el bloque anterior, en donde se dice que estas exoneraciones tributarias que se dan de forma excepcional por la pandemia, que son todas las que hablamos anteriormente, que se dan durante este primer semestre del 21, también se computan dentro del Fondo Coronavirus. O sea, acá está exactamente cuáles son los egresos que podemos poner dentro del fondo. Agrego más, el fondo podría, dadas las características del fondo, también podríamos llegar a pensar si no hay que incluir la resignación de ingresos que tienen las empresas públicas por los subsidios que están dando en este momento. Que eso hoy en día no está dentro del fondo. Que hoy en día no está, pero no está por una definición de lo que es el fondo. Y acá, más allá, lo que digo siempre, y también como docente de economía siempre le transmito a los alumnos, acá lo que importa es entender bien la metodología, los números, o sea, no es poner cualquier cosa, es entender lo que estamos reflejando. Lo que se refleja en el Fondo Coronavirus es exactamente lo que los legisladores han incorporado en estas dos leyes, que tiene que ir como egresos del Fondo Coronavirus. No, yo le planteaba, la pregunta era que no porque tuviera falta de transparencia, ni mucho menos, pero se ha dado para la discusión porque no estaba claro o se querían más detalles de qué implicaba, sobre todo, por ejemplo, a la hora de comparar lo que podía ser el gasto del Estado en 2020 y en 2021, ¿no? El año pasado se gastaron 700 y algo de millones de dólares, ¿verdad?, en el Fondo Coronavirus, pero claro, en ese momento no estaba contemplado, por ejemplo, el plan de vacunación, ¿no? Exacto, Romina. Para la hora de evaluar cuánto efectivamente se gasta en la economía real o cuánto se tiene que resignar para mantener el sector productivo, digamos, y cuánto son gastos que todos estamos de acuerdo, nadie pone en discusión el gasto en las vacunas, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, pero reitero que todos los gastos que están en el Fondo Coronavirus son aquellos que están incluidos en las dos leyes que mencioné. Y efectivamente, como tú decís, el año pasado el gasto en salud, no tengo la cifra exacta en este momento conmigo, pero y creo tenerla, pero no me quiero equivocar, fue muchísimo menor, porque recordemos que el año pasado la situación de la pandemia afectó a Uruguay muchísimo menos que el resto de los países. Entonces se estimó un monto de apoyo a salud, pero que finalmente se terminó implementando en la compra de los respiradores. Teníamos mucho menos test. Miren la cifra que hacemos de test de diagnósticos diariamente ahora y cuánto era lo que hacíamos el año pasado. Entonces, el gasto en salud fue mucho menor. Este año tenemos, y además, como digo, incentivamos que se hagan los tests lo más rápido posible, y además tenemos todo el plan de vacunación en marcha. Lo que tiene que ver con lo productivo, que son los 350 millones de dólares, ahí tenemos un número claro
que decía inicialmente, que son los 140 millones de dólares que corresponden a el paquete de exoneraciones tributarias que anunciamos el martes. El resto de las cifras son medidas que ya habíamos anunciado, que no las anunciamos el martes, que ya venían como son apoyos que ya existían al sector turismo. Recuerden que teníamos 8.000 pesos por cada trabajador adicional que tomara el sector turismo y el sector gastronómico. Eso es lo que fue el plan verano. Tenemos también apoyos que tienen que ver con el transporte, el aforo que solicita el gobierno al transporte de pasajeros, se tiene que compensar con una transferencia que el gobierno le da a las empresas de transporte, y bueno, y algún otro elemento más. Y lo otro grande que tenemos en esos 350 son los apoyos, los pagos de seguro de desempleo de parte del Banco de Previsión Social. Y ahí, Romina, la comparación con el año pasado es de que vamos a tener menos egresos, menos apoyos, menos pagos de seguro de desempleo que el año pasado, porque estamos esperando una recuperación del empleo. Es decir, la situación peor a nivel de empleo en el mercado laboral la vimos el año pasado. Por eso cuando uno compara, este año hay más de salud de lo que había el año pasado, hay menos de seguro de desempleo en nuestras estimaciones, y hay sí más y muy potente plan de paliativo y de reactivación económica, para contestar nuevamente ahí está la diferencia entonces. La palabra, los conceptos de Emiliano, en las micro y pequeñas empresas. Y para ir terminando, ¿qué implica un fondo coronavirus como este de 900 millones de dólares en las cuentas públicas de este año? O, mirado de otra manera, ¿cómo se financian esos 900 millones de dólares? Usted insistió mucho en la conferencia de prensa del martes en que este tipo de apoyos se puede llevar adelante porque al mismo tiempo se ha ido ahorrando, se ha ido reestructurando el gasto. Entonces, ¿cómo juegan esos factores? Me parece una muy buena pregunta primero para dimensionar que, reitero, es un paquete potente. Estamos hablando solamente de lo que se anunció esta semana, de lo que el miércoles presentó el Ministerio de Economía, son 140 millones de dólares. Si sumamos los elementos que decía Romina, estamos en un fondo coronavirus de 900 millones de dólares. Y ahí la manera que nosotros venimos gestionando los dineros públicos, que son de los dineros ni más ni menos de todos nosotros, de todos los uruguayos, es separar, por un lado, lo que es el fondo coronavirus, y ahí decimos, los recursos que sean necesarios para transitar la pandemia los vamos a tener. Y por otro lado, lo que son los gastos normales, permanentes, estructurales que tiene una economía, y ahí seguimos insistiendo que hay espacio para generar ahorros. El año pasado, en una situación muy crítica, el sector público ahorró 660 millones de dólares, que fue lo que nos permitió volcar a los recursos a los sectores más vulnerables y a las empresas que necesitaban el apoyo. Seguimos, Emiliano, con la misma lógica. La cajita del fondo coronavirus, como le digo, eso todo lo que sea necesario. La caja de los gastos estructurales del gobierno, ahí ahorrar para volcar recursos al fondo coronavirus. Pero llevando entonces a la referencia del año pasado que usted manejaba, prácticamente fueron similares, ¿no? Las cifras, el fondo coronavirus del año pasado con lo que se ahorró en el gasto público. ¿Este año va a pasar algo así? Bueno, pero allí el dinero es fungible, ¿verdad? Entonces prácticamente fueron similares, pero a la pregunta de cómo se va a financiar el fondo coronavirus, el fondo se financia con rentas generales, o sea, los dineros ahí salen de rentas generales, que puede ser, quizá la pregunta es cuánto se está pensando ahorrar en la caja de lo estructural, y ahí la respuesta es que seguimos con el planteo que hicimos en la ley de presupuesto, en donde se espera continuar con un ahorro significativo en lo que tiene que ver con los gastos estructurales. Dicho de otra manera, hasta el momento, y esto lo vamos a revisar cuando se presente la ley de presupuesto a mitad de año, pero hasta el momento seguimos pensando en que lo estructural tiene que mejorar. El resultado del gobierno central, sacado el efecto coronavirus, lo que es lo transitorio y también lo que tiene que ver con el ciclo económico, tiene que tener una mejora. Y eso, Emiliano,
aprovecho a comentar, pero este enfoque del apoyo a la pandemia por un lado y por otro lado lo que es la posibilidad de mejorar los gastos permanentes del gobierno es lo que le transmitimos en nuestros diálogos a las calificadoras de riesgo, es lo que le transmitimos a los inversores, de manera que se entiende bien que hay un equilibrio entre el apoyo a la pandemia y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tuvimos el año pasado una situación muy crítica mundial, pero la posibilidad de decir, estos son nuestro camino en términos de finanzas públicas y cumplimos con todos los objetivos. O sea que hemos empezado a construir esa credibilidad fiscal que faltaba. Pero reitero, en esto es fundamental el manejo de los dos temas, la sostenibilidad fiscal por un lado y no escatimar en los apoyos a lo que se necesite para transitar la pandemia. Se los preguntaba, entre otras cosas, porque está todo el tiempo el debate a propósito de si Uruguay no puede endeudarse más, ¿no? Para enfrentar esta contingencia, endeudarse más. Mi pregunta es, ¿cuánto se está endeudando para enfrentar la contingencia? ¿Cuánto están resolviendo ustedes el desafío con esa otra parte de la reducción de gastos en lo estructural? Ahí la respuesta es que la ley de presupuesto nos habilita endeudarnos hasta 2.300 millones de dólares. Esto es parte de la nueva institucionalidad fiscal, de la regla fiscal, que en uno de sus puntos dice el gobierno se puede endeudar en este monto, y ese monto es 2.300 millones de dólares. Pero si hay situación excepcional como es la pandemia, eso lo puede aumentar en un 30%. Y sin duda, Emiliano, que en este momento estamos pensando en que, dado estos apoyos importantes, potentes, que estamos dando desde lo que es el Fondo Coronavirus, lo que vamos a tener que hacer es sin duda activar la cláusula de excepcionalidad que se prevé para un caso de pandemia. Economista Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, se nos hicieron las 9:30 ya, supongo que ya está entrando quizás tarde a su nueva reunión virtual. No, 9:30 justito, así que estoy bien. Bueno, los tiempos son perfectos. Es el momento de cerrar. De los beneficios que permite poder hacer Zoom y no tener que trasladarse en estos casos. Muchas gracias y muy buenos días para toda la audiencia. Volvemos a conversar en cualquier momento. Volvemos enseguida, llega la tertulia de este viernes.